Amén. Dios les bendiga en este tiempo especial de escuchar la palabra del Señor. Vamos a tratar un tema muy interesante, puesto a esta predicación, Esclavo por Amor. Por ahí hay una canción en un grupo muy bonita, y habla, dice, Esclavo por Amor, mi dueño es el Señor, él él ha pagado el precio por mí. Amén, quiero hablar un poquito de eso. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, versos del 1 al 6. Amén. Éxodo capítulo 21, versos del 1 al 6. En la Biblia, Antiguo Testamento, segundo libro de la Biblia. Y vamos a estar, esos son esos versículos, esos capítulos donde la gente normalmente no lo lee, lo pasa de largo. Ya, pero hay varias cosas que son muy interesantes que quiero compartir en esta noche, en este día cuando usted está viendo esta predicación. Éxodo 21, versos del 1 al 6. Dice así: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Aleluya. Amén. Es bien interesante este pasaje. La mayoría de la gente no lee Levítico, ni Éxodo, ni Números, porque son la mayoría de leyes como pasadas de moda, entre comillas. Pero es muy importante entender nosotros, para entender la palabra del Señor y para entender la vida y tener madurez cristiana, aprender un concepto. Hay que tener la diferencia y entender la diferencia entre un precepto y un principio. Esto yo se lo he enseñado varias veces, pero cuando uno lee la Biblia y si lo hace desde el punto de vista de los preceptos, se va a encontrar con muchos preceptos que uno no puede cumplir, como la típica frase que alguien dice, pero si aquí está escrito, o aquí está escrito. Cuando uno dice eso, significa que está tomando un precepto y lo está haciendo vívido para hoy. ¿Ya? Por ejemplo, así rápido, calle la mujer en la congregación, que el hombre no use vestido de vestimenta tipo mujer, qué sé yo. Hay montones de consideraciones que son preceptos, ¿ya? Y no necesariamente principios. Nosotros como cristianos tenemos que guiarnos por principios bíblicos, ¿ya? Entonces, cuando vemos los preceptos, hay de dos tipos de preceptos, causísticos que se llaman, que son de casos particulares, en específico, ¿ya? Y hay preceptos que son apodícticos, que son mandamientos directos. Por ejemplo, Pablo le dice, o Pedro, perdón, no me acuerdo, Cornelio dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Entonces, eso es directo, era para él. Directo no significa que yo creo y aunque mi familia no cree, igual son todos salvos, no, ¿se da cuenta? Entonces la Biblia hay que entenderla por principios y no por preceptos. Entonces, cuando uno va al Antiguo Testamento, se encuentra con muchos versos que son complicados. Si uno lee esto, y si usted tiene tiempo de leerlo, y se lo lee de una manera rápida, se da cuenta que la Biblia está hablando de la esclavitud. Si lo mira así de una manera muy rápida, ¿ya? Y justamente lo que quiero, para entender el concepto de lo que quiero decir de esclavo por amor, quiero hablar un poquito de esto, hablar de estos versículos que tenemos que darle una vuelta, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué les quiero enseñar? Les quiero enseñar que la Biblia no es llegar y tomar y leerla. Y de 2 o 3 versículos de ahí tenemos una doctrina, no. Hay que entender el principio bíblico que está alrededor de toda la Biblia, toda la Biblia. Un principio bíblico no está asociado a un tiempo, es válido siempre, siempre, en cualquier época, en cualquier circunstancia. No depende de la edad de la persona, no depende de la circunstancia, no depende de ningún aspecto, es un principio global. Por ejemplo, uno que es muy fácil de saber, de ubicar. Un principio bíblico, si usted lo ve en toda la Biblia, es que Dios es bueno. Dios es bueno, eso es un principio bíblico. Pero usted me dice, pero ¿cómo si Dios es bueno? ¿Por qué mandó matar a los amalecitas y por qué mandó matar a todos ahí aquí? Incluso, si Dios es bueno, ¿por qué pocha? ¿Y por qué tuvo que sufrir tal persona acá? ¿Por qué, si Dios es bueno, cómo permitió? Etcétera, una serie de cuestionamientos que son los que normalmente
los movimientos ateos atacan a Dios desde el punto de vista ético y moral, entre comillas. ¿Ya? Y la apologética se dedica a defender los principios de la fe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que es importante entender, y a la luz de toda la Biblia, ¿cierto?, los principios de la palabra del Señor. Entonces, en estos versos que vemos acá, ¿por qué quiero tomar el concepto de esclavo por amor? O sea, normalmente el concepto que nosotros manejamos esclavitud es un concepto obligado totalmente, desde alguien que es sometido por otro, ¿cierto? Y es hecho un esclavo que no tiene derecho, no tiene oportunidad y está absolutamente condenado. Como vemos todos, no sé, si algunos de los más que tenemos algunos años se acuerdan de una serie cuando no había cable y esas cosas, que se llamaba Kunta Kinte. Bueno, se llamaba Raíces, la serie en todo caso, se llamaba Raíces. Y era la historia de Kunta Kinte. Entonces fueron ahí, qué sé yo, y eran unos africanos, y llegaron unos blancos, ¿cierto? Se los llevaron a Estados Unidos, y pasó un montón de peripecias, qué sé yo. Ese es un concepto de esclavitud, totalmente, ¿ya? Y quiero, para aclararle a usted, de que este concepto, quiero hablar un poquito de la esclavitud. Aparentemente, si uno lee estos versos y sus pasajes paralelos, estaríamos hablando de que la Biblia avala la esclavitud, ¿ya? Que claramente es una institución detestable, ¿ya? Nosotros hoy día, en el mundo moderno que estamos, prácticamente no hay esclavitud, ¿ya? Aunque sí en algunos países todavía se da. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia no elimina la esclavitud, ¿ya? Lo cual no significa que la apruebe, ¿ok? Solo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Si usted va en el Antiguo Testamento, hay esclavitud, y si va al Nuevo Testamento, también hay esclavitud. Entonces, pareciera ser que, bueno, es simple, o sea, como no dice en ninguna parte claramente que Dios la labor está mal, entonces tenemos que aplicarla y no, hay que entender los principios de la palabra del Señor. Primero, si bien es cierto, la Biblia no elimina el concepto de la esclavitud, sí lo norma. Ya aplica un reglamento para entender el principio bíblico asociado detrás de esto. Acuérdese, como dice en Gálatas 3:28, que resume más o menos el principio que quiero indicar. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ya? Para Dios no hay diferencias, y ese es un principio bíblico. No hay diferencia entre hombre, mujer, viejo, joven, negro, blanco, indio, asiático, escandinavo, inteligente, tonto, con mucha habilidad, con poca habilidad, con mucha talento. Para Dios no hay diferencia. Y eso es lo bello y lo bueno de la iglesia. En la iglesia todos somos iguales. En la iglesia, en el cuerpo del Señor, todos valimos lo mismo. ¿Se da cuenta de eso? Por eso que es importante entender un principio de la palabra del Señor. Y si usted lo ve a la luz de la Biblia y lo estudia bien, se da cuenta que esa es una de las gran gracias que tiene el Evangelio. Que justos y pecadores somos todos, vamos todos en la misma bolsa, por así decirlo, ricos y pobres, sabios e indoctos. En el Señor somos iguales. Su alma vale la misma que la mía, y la mía vale la misma que de la persona que tenga el más dinero del mundo, y la más pobre, y la que es más sabia, etc. Entonces, ese es un principio, ¿ya? Pero hay que recordarse de que estos mandamientos que estamos leyendo fueron dados al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que cuando entrara a la tierra prometida, pudieran tener unas normas éticas y morales para poder tener una vida social, ¿cierto? Y espiritual, acorde a lo que Dios pedía. Es interesante. Si usted lee el libro de los Hechos, vas en el capítulo 20, donde aparece los 10 mandamientos, ¿ya? Tremendo decálogo, importantísimo. Y después de eso, de los 10 mandamientos, el primer precepto que aparece es la ley sobre los siervos o esclavos. Es interesante, cualquiera podría pensar de que podría ser otra cosa. Lo primero que Dios dice es pone reglas sobre quiénes van a ser tus siervos o esclavos. Hay que recordarse de que Dios le estaba mandando a que tomen una tierra prometida. En esa tierra prometida no era llegar y tomarla. Había que vencer a las personas que estaban ahí. Había que vencer y tomar cierto lugar
de los que estaban ahí. Entonces, estas normas que Dios hace a través de estos versículos es para diferenciarse de lo que había con los otros pueblos que hacían. Llegaban, atacaban, barrían con todo, cortaban cabeza, hacían, como los asirios, hacían unas cuestiones terribles, y así usted ve en la historia, revisa la historia, los pueblos cuando conquistan a otro, tenían distintas maneras de hacerlo. Incluso nosotros nos quejamos tanto, y creo que con razón, de que los españoles dejaron las embarradas, que se yo, acá en América, y quizás tienen razón, ¿ya? Pero si usted revisa cómo eran los pueblos indígenas, hacían lo mismo, los aztecas se echaban a otros más chicos, y le cortaban la cabeza, y les hacían los sacrificios. Es así, en la historia del ser humano, somos así, ¿ya? Entonces, Dios, ¿qué quería? Que al sacar el pueblo de Egipto, que habían estado 430 años de esclavos, pasaron 40 años en el desierto, ¿ya? Murió toda esa generación, tenían que entrar a la tierra prometida, y Dios no quería que entraran como bárbaros, o como ellos quisieran, sino que Dios les dio normas y leyes que están asociadas y tienen el principio bíblico. ¿Amén? Lo primero que tenían que era diferenciarse, el trato de la servidumbre y esclavitud debía diferenciarse de los pueblos que estaban ahí en ese lugar. Primero quiero, para que no quede usted con la duda de, oye, pero ¿cómo si? Como que Dios avalara la esclavitud. No, no es así. Pero quiero indicarle cuál es el principio que Dios está indicando ya. Primero, es claramente establecido con la pena de muerte aquel que aplicaba una esclavitud forzada. Éxodo 21, verso 16. Dice así: asimismo, el que robara una persona y la vendiere, o si fuera hallado en sus manos, morirá. ¿Ok? ¿Qué significaba? Habían algunos que, no sé, de noche iban y raptaban a un joven o a una mujer, ¿cierto? Y la llevaban, después la llevaban para otra parte y la vendían como esclavo. Ese merecía la muerte. ¿Amén? Entonces, ¿qué está hablando el concepto acá? Ese tipo de una esclavitud forzada es la que merecía la muerte. ¿Ya? Y ese es un principio que está a la luz de toda la Biblia. Dios, ¿cierto?, rechaza la esclavitud humana, ¿ya? Pero sí la norma, bajo ciertos conceptos, el concepto de servidumbre que quiero indicar. Pena de muerte para la esclavitud forzada, que es la que conocemos nosotros, digamos, que viene alguien y nos esclaviza, el que hace eso es pena de muerte. Fíjese que en la época donde estaban ellos y en los pueblos que habían ellos, tenían que diferenciarse. Y Dios les da leyes para diferenciarse. Acuérdense que ellos habían salido, eran esclavos en Egipto. ¿Cómo los trataban en Egipto? ¿Los trataban bien? No, los trataban mal. No le daban para que trabajaran, los mantenían en dura servir, dice la palabra del Señor. Entonces, ellos no podían hacer lo mismo con otros que podían llegar a esclavizar. Entonces, aquí la palabra del Señor, si nos damos cuenta, como ya le he dicho varias veces, yo ocupo harto la Biblia textual, y la palabra traducida como esclavitud no es tal, es más bien servidumbre. Y si usted analiza el concepto, vamos a ir un poco más en profundidad a diferenciar lo que es la servidumbre de la esclavitud. Hay diferencia tanto en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, las leyes marcan una diferencia entre la servidumbre y la esclavitud. La esclavitud es forzada, la servidumbre no necesariamente, es provista por la ley que Dios está indicando. Número cuarto, Dios les manda a que no debían maltratar a sus siervos o esclavos, no debían tratarlos mal, si bien podían tener siervos o esclavos, pero no era para hacer lo que ellos quisieran con ellos. Levítico 25, verso 43, nos dice: no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. ¿Y eso por qué? Más adelante le dice: porque tú fuiste esclavo en Egipto, tú fuiste esclavo en tierra lejana, por lo tanto, no debes tratar mal, ¿cierto?, a aquel esclavo o siervo que se tenía. Quinto punto, que estoy armando como toda esta instrucción para poder que me entienda el concepto de esclavo por amor. Un concepto: no se podía esclavizar, no tener de siervo, esclavizar, no se podía esclavizar a un israelita, ¿ya? No, estaba prohibido. Tú no podías tener un hermano tuyo como esclavo, ese era el concepto. Pero sí se podía hacerlo su siervo bajo determinadas circunstancias.
Esto era parte de un sistema social con un sentido compasivo. ¿Ya? Suena como un tanto medio político el tema, pero acuérdense que la ley que Dios le dio es un código legal que es para una nación. Entonces se norman los principios, los preceptos que están asociados para que la nación se mantenga bajo un cierto principio moral y ético. Entonces, ¿qué podía pasar? Podía pasar que alguien cayera en ciertas determinadas circunstancias que voy a mencionar para ser siervo, pero no podía ser un esclavo. En Israel estaba prohibido la esclavitud. Es una ley. Es como, por ejemplo, si dijeran el Estado, dijera, ¿sabe qué? Usted puede, qué sé yo, trabajar de muchas cosas, pero, qué sé yo, no sé, pero no puede tener, ningún compatriota suyo puede ser, no sé, empleado de su casa, puede ser una cosa así, una ley de ese tipo, una cosa así. Ya que que el Estado considerara que eso era como algo muy rebajado o algo así. ¿Ya? Una vez escuché en una empresa, X persona, ¿ya? Que le decía a otro, oye, cuando yo sea dueño de, de esta compañía, voy a hacer que limpies el piso con tu lengua. ¿Ya? Una frase así fuerte, ¿no? A lo cual la otra persona respondió, si me pagáis bien no tengo ningún problema. Lo cual fue un poco confrontante para mí, digamos. Yo había pensado en otra respuesta. Lo que quiero tratar de decir que hay ciertas labores que pueden ser consideradas bajo cierto código ético como muy rebajantes y no se pueden, ¿me entiendes? Eso es lo que quiero decir. Dios le estaba diciendo, no debes tener ningún hermano tuyo como tu esclavo, ninguno, no puedes. Puedes ser tu siervo, sí, bajo X circunstancias, pero no puede ser tu esclavo. Y esto es parte de un sistema social, donde Dios procuraba que fuera lo más justo que se puede. Ahora, ¿una persona podía ser siervo? Sí, sí podía ser siervo, ¿ya? Si nosotros, comparado con los demás, podría decir, sí, está bajo un dueño, es un esclavo. No, no es un esclavo, es un siervo. ¿Por qué? ¿Cuándo podía esa persona ser un siervo? Cuando una propia persona podía entregarse a sí mismo en pago por una deuda que no ha podido sustentar. Usted quiso hacer un negocio con alguien y le fue mal. No pudo pagar la deuda. Y si no tiene cómo pagar la deuda, ¿qué se hace hoy día? Se va a la cárcel. En cambio, allá no. En ese código ético, código legal, si tú no tenías cómo pagar la deuda, tú te puedes ofrecer en servidumbre para pagar la deuda. Esa es una de las maneras. Si no tenías cómo pagar la deuda, tú te ofrecías entregarte a ti mismo para pagar esa deuda impaga. Segundo, ¿cuándo podía caer una persona en ser siervo? Cuando no tenía, era tan pobre que no tenía cómo sustentarse. No había hecho nada malo, pero simplemente era muy pobre y no tenía cómo sustentarse. Iba donde un señor y se ofrecía para venderse porque era básicamente para que pudiera comer. ¿Ya? Levítico 25, verso 39 dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Fíjese, qué increíble. Dios hasta se fijaba del más pobre. Ok, estás pobre, te empobreciste, está bien, te fue mal, está bien. Véndete, te puedes vender en el sentido de servidumbre, de trabajo, y le dice al que lo compra, pero no lo puedes tratar como esclavo. ¿Se fijan? ¿Se fijan la diferencia entre el código legal establecido por Dios y el actual? Y el que hacían los romanos, etcétera. O sea, hoy día vivimos un código diferente, porque el que es pobre se jode. O sea, está absolutamente sonado. No. Si no tienes cómo salir, o alguien que te tienda la mano, no tienes cómo hacerlo. En cambio, Dios institucionalizó la forma de evitar la miseria. Claro, era denigrante, claro, venderse, sí, ser un siervo, claro que era denigrante. Pero es mejor comer que morir de hambre y denigrarse de esa manera. Pero aún le dice a aquel que compre aquella persona, aún no puede tratarlo como esclavo. Tercero, también podía pasar lo siguiente, que los hijos podían venderse como esclavos cuando no había cómo mantenerlos o cuando habían deudas impagas.
Esto es terrible, pero es bíblicamente sustentado. ¿Qué pasaba? Tu hogar, tenías tus hijos, pero por los motivos que sea, por enfermedades, no tenías cómo sustentarlo. Entonces vendían a sus hijos para que se ejercieran trabajos, no temas sexuales ni nada, como podía, que en el pensamiento de hoy día maldito que hay en ciertos países todavía. Pero eso era para trabajo, estaba normado, sí, acuérdense, Dios quería un pueblo diferente en la tierra prometida. Increíblemente eso se podía dar también cuando hay deudas impagas. Éxodo 21, verso 7 dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Y ahí empieza una serie de protecciones, fíjese, el que quiera juzgar la Biblia, ay Dios hermano, permitía la esclavitud, si usted analiza el principio, Dios cuida y va armando un diferente concepto para aquel que tiene que, obligado por la circunstancia de la vida, venderse o vender a su hijo. También recordamos el pasaje en el libro de Segunda de Reyes, verso 4, 1, cuando conocemos ese pasaje por el aceite de la viuda, ¿cierto? Aquella viuda que trajo vasijas para Eliseo, ¿ya? Pero si vemos el verso 1, capítulo 4, Segunda Reyes 4, 1, es terrible, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido él acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Estamos hablando muchos años después de entregada la ley. Un caso de una mujer cuyo esposo tenía una deuda con un acreedor. Murió el esposo y el acreedor venía a cobrar la deuda. Como la mujer no tenía para pagar la deuda, de acuerdo a la ley, podría tomarse los hijos, ¿cierto? Para que fueran sus siervos. ¿Ya? ¿Se da cuenta? En la época del Nuevo Testamento, Jesús toma una parábola. Mateo 18, verso 23 al 26. Para que veamos que esto no es solamente del Antiguo Testamento, al parecer seguía siendo una costumbre, de hecho claramente lo era. Mateo 18, verso 23 al 26. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Una parábola del Señor. Era costumbre. Fíjese, ¿cómo habrá sido la deuda? 10.000 talentos era mucho, que se fue como siervo él, su esposa y sus hijos. ¿Ya? Esto era parte del código legal que Dios quería, ¿cierto? Para ese pueblo. ¿Ya? ¿Es por qué? Porque la gente pobre no podía quedar en la miseria totalmente y absoluta, sino que tenía esa posibilidad de vender, ¿cierto?, su trabajo, por así decirlo, y quedar bajo un señorío de una persona. El tercer caso en el cual podía una persona ser sometido como esclavo era en el caso de robo. Aquel que robaba quedaba como siervo de aquel que fue dañado con su robo. Éxodo 22, 1 al 3. Cuando, ojo, es importante entender, porque esto, esclavo por amor, para allá hoy, aguante un poco, esclavo por amor, que estos códigos legales son muy potentes. Está el concepto de la restitución, por ejemplo, es que no lo tenemos nosotros. Ya, por ejemplo, supongamos que alguien le roba una bicicleta a alguien, por ejemplo. ¿Ya? Le roba una bicicleta y lo ubican los carabineros y lo pillan. Y le devuelven la bicicleta. ¿Ya? Y él se le hace un juicio, qué sé yo, y entiendo que es así. ¿Ya? Pero en el concepto bíblico está el concepto de la restitución. Y la restitución es aquella capacidad que tiene la persona, o que de la obligación que tiene la persona de devolver lo equivalente a lo dañado y más. ¿Ya? Por eso que cuando uno daña a alguien, ¿cierto? Y dice, y cuando entran sí, dice, perdona, discúlpame.
¿Y me perdonas? Ok, está bien. El perdón va y viene, pero la restitución es mayor. Yo te pido el perdón y además tengo que entregar la restitución. Ese es un principio también bastante para tocarlo después. Por eso es que cuando Saqueo es confrontado por el Señor y está en su casa, ¿cierto? Y dice Saqueo, si he robado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Por el principio de restitución. Quizás para verlo en otro, es muy interesante eso para verlo. Entonces, ¿qué pasa? El que robaba tenía que restituir, ¿se da cuenta? Entonces, muchas veces, si quería robar algo que costaba 10 y tenía que restituir 40 y no tenía cómo, listo, quedaba él sometido a servidumbre. ¿Ya? Éxodo 22, versos 1 a 3 dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. ¿Se da cuenta? 1 más 4 más. Y por aquella oveja, 4 ovejas. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si no tuviera con qué, será vendido, o sea, será sometido a servidumbre. No a esclavitud, a servidumbre. Es interesante, se fija todo esto que estamos viendo, esclavo por amor, para diferenciarlo y no creer que la Biblia avala la esclavitud o que Dios acá, Dios es malo, mira lo que hizo, permitió a los esclavos. No, fíjese, es un trato humanitario, me atrevería a decir, de aquellas personas que están en la condición más baja. Y además, fíjese que, como leíamos en el capítulo 21 de Éxodo, esta servidumbre, este periodo, además, no era eterno, tenía límites de tiempo. Eran solo 6 años y al séptimo quedaba libre. ¿Se da cuenta? O sea, la falta equivalía a una cantidad de tiempo, 6 años de trabajo, pero al séptimo él quedaba libre. Hoy día no es así. Y los códigos legales son diferentes. Hay otro concepto también metido ahí, el concepto de la oportunidad, que Dios siempre da oportunidad. Y hay un principio que es global en la Biblia. Tenía límites de tiempo y además el siervo tenía derechos. ¿Ok? A diferencia cuando estaban en Egipto, que no tenían derechos, y de los amorreos, los egeos, todos esos que tenían esclavos, los exilios, babilónicos, el esclavo no tenía derechos. En la Biblia sí tenían derechos. Fíjese que leíamos, ¿cierto? En Éxodo 21, dice, si comprare siervo, 21.2, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre. Al séptimo saldrá libre. En Éxodo 21, verso 20, vemos algunos de los derechos. Por ejemplo, Éxodo 21:20 dice, y si alguno hiriera a su siervo o su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. La versión literal dice, será vengado. ¿Ok? Lo cual, si le produjo la muerte al siervo, según la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, tenía que ser muerto. O sea, no podía hacer lo que quería con el siervo, no podía matarlo, ni hacer ninguna cosa, ni nada. Verso 26, Éxodo 21:26 dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por la razón de su ojo. Si por algún motivo se enojó y le magulló, dice la versión literal, le magulló su ojo, eso era legalmente la libertad del que estaba siervo. Aunque haya sido todo lo malo, aunque no haya tenido la deuda, eso era libertad para él. Verso 27 dice, y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente lo dejará ir libre. ¿Amén? Entonces, ¿qué vemos en todo esto? De que el concepto de servidumbre, o que no es mismo esclavitud, en la Biblia está totalmente normado y cuidando a la persona que cayó en esta desgracia, cuando te viera empobrecido tu hermano, cuando por deuda o porque no tenían cómo sustentarse. Dios cuida incluso, ¿cierto?, de aquella persona. Entonces, tiene derecho y tiene un tiempo, 6 años, y el séptimo saldrá libre. Y mire qué interesante esta parte, muy, muy bella. Fíjese, cuando llega el año 7, qué increíble, por eso que si viviéramos ciertas normas, el principio bíblico sería la sociedad muchísimo mejor. Fíjese que en el año 7, el dueño del siervo, que lo va a liberar,
No le puede decir, ya compadre, aquí está su cosita, váyase. Y queda botado como entró, sin ni uno. No, tenía que irse con un apoyo monetario. Deuteronomio 15, 18, dice, perdón, sí, va, perdón, se me fue, pero, no, va, se me fue, perdón, perdón, Deuteronomio 15 del 13 al 15. Y cuando lo despidieres libre, o sea, cuando le toca el séptimo año, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de la era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. O sea, llega 6 años trabajo, porque no pudo pagar la deuda, porque no podía mantener sus hijos, lo que sea. Pero el séptimo se va libre. Y además se va libre con bendición del que era el dueño. No lo botas con las manos vacías. Qué interesante el concepto. Dios siempre se preocupa del tema social. Y le dice, y le entregarás liberalmente, o sea, abundantemente, darle lo necesario para que se levante, para que cuando salga el séptimo año no vuelva a caer de nuevo. ¿Se da cuenta? Qué increíble el concepto distinto a nosotros. La gente va a la cárcel hoy día, está 5 años, 10, 12, 15, 4, los que sean, paga sus culpas y sale igual. Y como que incluso como que la mayoría va a aprender más en la cárcel a veces. Qué distinto el concepto, ¿se da cuenta? Qué distinta la manera de ver cómo llevar una nación. Y te acordarás de que fuiste siervo en tierra ajena, en Egipto. Y Dios te rescató. Hay un concepto detrás, se los israelitas estuvieron de esclavos. Y cuando salieron de Egipto, ¿qué hicieron los egipcios? Les dieron oro, plata, váyanse, váyanse, porque ya no queremos más plagas. Y Dios le está diciendo, acuérdate, cuando este siervo termine su tiempo de trabajo contigo, tú lo liberarás y le harás como los egipcios hicieron contigo, y le darás para que se sustente, para que se levante. ¿Se da cuenta que no es un concepto así de clase social? El que está abajo porque se empobreció, no le fue bien, ok, está bien. Pero una vez que termina, llega a sus sextos 7 años, es tan igual como yo, y te voy a apoyar además para que te levantes. Qué increíble, ¿se da cuenta? Qué diferente a lo que somos. Incluso hay temas económicos, por si Dios se preocupa de decirlo, por si alguien pudiera reclamar incluso, Deuteronomio 15, verso 18, dice, no te parezca duro cuando le enviares libre, porque por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Increíble. Hasta está normado cuánto debía ganar la persona que está como siervo. Claro, se sometía, ¿no? Muchas veces perdió su familia, perdió su futuro, su independencia, por supuesto, es siervo. Pero incluso a él también tenía que pagarle. ¿Cuánto? La mitad de lo que se le pagaba a un jornalero. Y Dios le dice, oye, no te compliques porque tuviste 6 años trabajando a alguien a mitad de precio. Le dice Dios. Y más si tú haces esto, más Dios te va a bendecir. Le dice, te bendecirán todo cuanto hicieres. O sea, si tú al término de los 6 años, tú bendices a este siervo tuyo que estuvo, lo bendice, más Dios te va a bendecir, le dice. Ese es el mensaje que está detrás. Fíjese que es muy interesante esto. Acuérdense que estoy tratando de llegar a la parte de esclavo por amor. Que hay una parte de la palabra del Señor en Jeremías capítulo 34, ¿no? Ya, contexto de previo al cautiverio, donde hay un despertar en la ley de Dios y leen estos aspectos y se dan cuenta de lo equivocados que están. Pero ahí pasó algo que es muy típico del ser humano. Jeremías 34, versos 8 al 22. Jeremías 34, versos 8 al 22 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea. Acuérdense, no podían
ser esclavizados, los israelitas solo podían ser siervos, pero aquí está, ¿cierto? Verso 9, Jeremías 34:9, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva. Al año 7, ¿se acuerda? Se habían olvidado, décadas se olvidaron, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Hasta ahí vamos bien. Pero después se arrepintieron. Verso 11. E hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que os saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres que no me oyeron, ni inclinaron su oído, y vosotros habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libre a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas de nuevo. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén y a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en la mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo, y etcétera, 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 etcétera. Terrible. Fíjese, fíjese que estamos hablando antes del cautiverio. Antes del cautiverio. Hubo un avivamiento, se leyó la ley, encontraron que no estaban cumpliendo esto, y dijeron, sí, vamos a dejar libre a nuestros siervos, a nuestros hermanos hebreos que están con nosotros. Pero después se arrepintieron y los fueron a buscar y los esclavizaron, los pusieron nuevamente. Y ahí yo dijo, ya, basta, esto ya me cansó, voy a libertad, pero ¿qué cosa? La espada, la pestilencia, va a quedar la embarrada, y quedó la embarrada. Por eso que Dios detesta la esclavitud, detesta ese concepto, ¿se fijan? A los que Dios les dio la oportunidad, no lo hicieron, o se arrepintieron de hacerlo y cayó sobre ellos la esclavitud, que fue el cautiverio. Amén. Así que, ¿a qué me refiero cuando digo esclavo por amor? Ahí está de nuevo Éxodo 21. Entendemos el concepto de la esclavitud o servidumbre, que es diferente a la que tenían los pueblos. Cuando alguien se pobrecía, te caía una desgracia, se podía vender, ¿cierto?, para hacer trabajo por 6 años y al séptimo quedar libre. Pero es muy, muy interesante. Fíjese que en el Éxodo 21, verso 2 dice, si comprares siervo hebreo, ya sabemos en qué circunstancia, 6 años servirá, ¿correcto? Más el séptimo saldrá libre, de balde, dice. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. ¿Ya? Si él tuvo por circunstancias, ¿se acuerdan? La parábola que Jesús dice, él fue vendido, la mujer y sus hijos. Si en esa circunstancia era tomado, al año 7 tenía que ser libre, todos los que venían con él. Verso 4. Si su amo le hubiere dado mujer, aquí viene lo interesante, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Interesante, muy interesante. Se daba el caso donde era tomado un siervo por las circunstancias que veíamos, y si su amo le dice, ¿sabes qué? Esta es una mujer para ti, toma. Como hasta era siervo, ya tenía derechos, por supuesto, pero hay cosas que tenía que hacer. Una de esas era, si su señor le daba una mujer, él tenía que casarse con esa mujer. ¿Ya? Y dice, y si le diera hijo, ¿cierto? Al término del año 6, el hombre, o sea, al año 7 saldrá libre,
pero la mujer que era que le dio su amo y los hijos, no. Es muy, muy interesante. ¿Por qué? No, Dios hermano, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Por qué? Vamos a verso 5. Y aquí está lo muy bueno. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. ¡Oh! Póngase a pensar, ¿qué significa la decisión de este siervo, de este hombre? Que a lo mejor era un empresario, a lo mejor era un hombre bueno, pero cayó en desgracia, le fue mal un negocio, no pudo conseguir pega, se fue empobreciendo, hasta que tuvo que venderse o ser sometido a este proceso y ser siervo, trabajar 6 años. En ese proceso le dan una mujer, la toma por mujer, forma una familia, tiene hijos, pero cuando llega el año 7, tiene que decidir entre volver a ser libre, solo, como antes, o quedarse con su amo y con la familia que ha formado. ¿Ya? ¿Se fijan? El conflicto que se produce en el año 7, entre paréntesis, una alegoría con los 6, el día de reposo, ¿entiendes? Es, es muy interesante la decisión del hombre. Vuelve a su vida antigua y dice, no estoy ni ahí con la mujer y los hijos, ni con mi amo, terminé mi sentencia y me voy. ¿Ah? O, ¿qué hago? ¿Me voy a ir? ¿Voy a ser libre? ¿Voy a dejar a mi esposa, a mis hijos, a mi amo que me ha tratado bien de acuerdo a la ley que dice la palabra del Señor? Aquí estamos hablando de una decisión de vida. Este siervo, este esclavo por amor, tiene que tomar una decisión de vida. Por eso que era complejo ser un siervo, porque podía darse esto. Y tenía que tomar una decisión de vida para toda la vida. ¿Cuál era la decisión? Retornar a su antigua vida, cuando era libre, 100% podía ir a cualquier parte, hacer lo que quisiera, con quien quisiera, o fijar para siempre su vida bajo este amo, con su familia. Por eso digo, que el que tomaba la decisión de quedarse con el amo y con la familia era un esclavo por amor. La vida lo llevó a esa circunstancia y tuvo que tomar esa decisión. ¿Qué dice el verso 6? Aquel que decide, dice, yo amo a mi Señor, amo a mi mujer y a mis hijos, y no saldré libre. Wow. Verso 6 dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces. La versión literal dice, delante de Elohim, de Dios, por los representantes de Dios, por decirlo de una manera. Y le hará estar junto a la puerta, o al poste, más bien dicho, en el marco de la puerta. Y su amo le horadará la oreja, probablemente la derecha, con lesna, y será su siervo para siempre. ¿Qué significaba? El hombre que decidía quedarse con su familia, con su y con su hijo, iba a seguir siendo siempre el siervo del amo, siempre, bajo las mismas condiciones que tenía. Pero tenía que llevar una marca. Se ponía la oreja en el marco de la puerta y con una lesna, decía un hoyito. Y ese hoyito, probablemente pues ponían algo colgando, qué sé yo. La vuelta que si tomamos precepto, digo, ahí están los aros, por ejemplo, el hombre. ¿Ya? Así que hay que entender el principio bíblico. Esa era una señal. Fíjese que horadarse, hacer un hoyo acá en el lóbulo de la oreja es muchísimo menos agresivo que lo que hacían los otros pueblos con los esclavos. Los marcaban con fuego. ¿Cómo se llama estas cosas que hacen, como los animales también? Les cercenaban ciertas partes del cuerpo hasta el día de hoy. Unas tribus en África también lo hacen, siguen haciendo tatuajes, etc. Pero este era un pequeño orificio en el lóbulo de la oreja para demostrar que el hombre, a pesar de que podía ser libre, decidía por amor quedarse con su siervo, con su señor, con su amo, con su mujer y con sus hijos. ¿Ya? Era una señal de pertenencia del amo y su familia. Por eso digo que el
esclavo por amor. Nadie quería ser esclavo, nadie quería ser siervo. Pues si llegabas a ese punto y te formabas una familia, tenías que llegar en algún momento a decidir entre volver a ser libre, en volver a hacer lo que quería, o seguir con su familia y con el amo, bajo los lineamientos del amo, para siempre, para toda su vida. No es una decisión fácil. ¿Sabe qué? Usted y yo somos ese siervo. Usted y yo hemos ido por el camino de la vida y nos hemos ido empobreciendo. Usted y yo somos aquel siervo que cayó en lo más bajo, ¿ya? Porque no tenemos cómo resolver nuestra vida por sí solos. Todos, todos. El rico, el pobre, el grande, el chico, el viejo, el joven, ningún ser humano. Entonces estábamos empobrecidos, estábamos con una deuda imposible de pagar. Pero hubo alguien que nos compró. Ese fue Jesús. Él compró nuestra vida, ¿ya? Y nosotros pasamos a ser sus siervos, ¿ya? Pero llega un momento en nuestro conocer al Señor, cuando Dios nos bendice, nos da una familia, nos da un propósito, nos sometemos bajo su señorío. Pues ya, a ver, en el año 6 tienes que decidir. En algún momento de nuestra vida tenemos que decidir si queremos que esto sea realmente la señal, sea para toda nuestra vida, el resto de no volver atrás, no volver a hacer las cosas que hacía, siendo libre a mi manera. El principio bíblico que está acá detrás, ¿se da cuenta? ¿No? Que una ley así como bien básica, bien así, ay, que tiene los 6 años, ¿se da cuenta? Es que nos está mostrando acá el concepto de que nosotros tenemos que, en algún momento de nuestra vida, someternos al Señor, rendir nuestra libertad, dejar de hacer nuestras cosas, dejar de hacer nuestra vida, dejar de hacer nuestro propósito. ¿Para qué? Para someternos a lo que Él dice, como nuestro amo. Dios nos da cuidado, nos da una familia, nos da propósito y una paga, derechos, deberes. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Va a llegar un momento en nuestra vida, en el año 6, al final del año 6, espiritualmente hablando, metafóricamente hablando, que vamos a tener que tomar una decisión de realmente volver a nuestra vida antigua, hacer lo que queremos, o realmente someternos 100% a lo que nos dice nuestro amo. Fíjese que este hombre tenía que dejarse poner esta señal. Al ponerlo en el marco de la puerta del amo, era una pertenencia hacia él, hacia el amo. Nosotros, ¿cierto? También escrituralmente tenemos que dejar perforar nuestra oreja. Metafóricamente hablando, no sé, pues busque usted lo que usted quiera. A mí se me ocurre rápido así el bautismo. El bautismo es una señal externa. Esto tenía una señal externa, que lo vieron. ¿Ya? El bautismo es una señal externa. Algo tan básico como andar con la Biblia debajo del brazo, por ejemplo. No es nada, no está en ninguna parte escriturado, pero hoy día como la mayoría es digital, casi muy poca gente anda con la Biblia bajo el brazo. A mí me gusta andar con la Biblia bajo el brazo, me gusta que la gente me vea con la Biblia bajo el brazo. De hecho, tengo la costumbre cuando se podía salir a visitar y qué sé yo, siempre andar con la Biblia. Y creo que era como una protección. Yo lo sentía así. En los barrios a veces que no conocía. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de que este hombre se hizo esclavo, se hizo siervo, pero ¿qué? Por amor. No dice la Biblia que si le convenía, no le convenía, que si la mujer era bonita, si lo dijo sería bueno, no dice, si alguno, ¿cierto? Si el siervo dijera, yo amo a mi Señor, amo a mi mujer y a mis hijos, y voy a decidir no salir libre. Amén. Aleluya. Que podamos nosotros tomar esa decisión en algún momento de nuestra vida, dejar nuestra vida pasada, dejar todo lo que teníamos y poder decir, Señor, aquí soy tu siervo. Me someto a tu cuidado, a tu dirección, a tu propósito todos los días de mi vida. De aquí, yo no sé cuándo conociste al Señor, yo no sé en qué momento, pero desde el momento que lo conociste hasta el último día de tu vida,
toma la decisión de ser un esclavo por amor. El Señor es el mejor pagador y tiene todo bajo tu control y te va a dar lo que ese siervo necesitaba. Lo que aquella persona que estaba en medio de la miseria, empobrecido, ahora era un hombre feliz, con familia, con un propósito. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Es lo que Dios quiere para mí. Amén. Que tú y yo seamos unos esclavos por amor. Aleluya. Amén. Vamos a estar orando, hermano. Amén. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Padre Celestial, porque viene a bendecir nuestras vidas, viene a clarificarnos en muchas cosas, Padre amado, y qué tremendo es que nosotros decidamos ser esclavos por ti, Señor, esclavos por amor. Señor, tú pagaste por nosotros ese precio tan alto, Dios mío, que no merecíamos, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, bendice a los hermanos que han escuchado tu palabra y toda aquella persona que también vea este video. Tu gracia esté sobre ella. Gracias, Señor, que podamos entender tu palabra, entenderla, vivirla, Señor Padre amado. Gracias, Jesús. Ayúdanos a vivir por principios y no por preceptos, Señor, y entender, Señor, tu palabra. Gracias, Señor. En tu santo nombre, amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.